بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. La clase que nos toca hoy es acerca del lugar del rezo. Bien, vamos a comenzar primero que todo con lo más básico, digamos. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un lugar en el cual vamos a rezar? Bien, por ejemplo, que tiene que estar a nuestra libre disposición. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener permiso para rezar ahí en el caso de que no sea lugar nuestro o que no sea un lugar público, que no sean nuestras casas, obviamente. Bien, después vamos a ver qué es lo que implica esto de que tengamos libre disposición de rezar en ese lugar. Bien, que sea un lugar inmóvil, que no se mueva, digamos. Después vamos a ver, todos estos puntos los vamos a ver en detenimiento, qué es lo que implica cada uno de estos puntos. Bien, que no sea estrecho o muy bajo, digamos, de modo tal que podamos pararnos de forma recta, que podamos inclinarlos, digamos, en el rukú, que podamos hacer la prosternación y que no nos quede ni el techo bajito, de forma que quedemos torcidos o que no podamos hacer la prosternación de forma correcta. Después que esté seco, digamos, que no... si llega a haber una impureza, por ejemplo, en el piso, que esa impureza se nos traslada a la ropa ni a nuestro cuerpo, es decir, puede llegar a estar impuro el piso, pero seco, digamos. Aún así, el lugar donde uno apoya la frente, es decir, la piedra o las distintas cosas en las que uno puede prosternarse, después las vamos a ver, pero el lugar de prosternación debería estar, es obligatorio que esté libre de impurezas. Bien. Por último, vamos a decir que el lugar donde uno apoya la frente y el lugar donde apoyan los pies o la punta de los dedos de los pies y las rodillas tienen que estar puede haber una pequeña inclinación, por ejemplo, pero que esa inclinación no sea de más de 4 dedos. Cuando juntamos los dedos, estos son 4 dedos, digamos, entre el lugar en que apoyamos la frente y las rodillas. O sea, puede haber un desnivel, pero no que sea tanto. Bien. Entonces habíamos dicho, ¿qué quiere decir esto de que el lugar esté a nuestra libre disposición? Bueno, por ejemplo, si no somos dueños del lugar en que vamos a rezar, debemos obtener el permiso de la persona que es el dueño. En el caso de que sea un lugar en alquiler, por ejemplo, aunque sea de la persona que alquile el lugar, digamos, que tiene derecho a utilizar el lugar como él quiera. ¿Qué pasa si estamos en un edificio o en un apartamento o lo que fuese y la propiedad es compartida entre distintas personas? Incluso cuando sean socios nuestros en la propiedad de este lugar. En ese caso debemos tener el permiso de las otras personas. Si en el caso de que se opusieran, no tiene problemas, digamos, es inválido nuestro rezo. Bien, por ejemplo, un lugar en el que no se haya pagado los distintos, digamos, impuestos islámicos, es decir, el hums o el quinto, al comprar la casa, digamos,
que después vamos a ver exactamente en lecciones posteriores qué es el hums exactamente y qué es el zakat exactamente. En el caso de un lugar que no se haya pagado en relación a un año este impuesto, ese lugar, digamos, nuestros rezos en ese lugar van a ser inválidos. Bien. O, por ejemplo, si en el caso de que el lugar era de una persona anterior, esa persona falleció y esa persona no pagó el hums o el zakat sobre ese lugar, nuevamente en ese lugar es inválido el rezo. Bien, o en un lugar donde el dueño que falleció debía dinero a otras personas, nuevamente nuestro rezo es inválido, digamos. Bien, en nuestros países normalmente esta cuestión de los hums o no hums, como es territorio cristiano, la mayoría de las veces, si compramos un cristiano, no están obligados a pagar el hums. Con lo cual, este tipo de averiguaciones, digamos, no son obligatorias, pero nuevamente siguen siendo preferibles, digamos, no que hayan pagado hums o zakat. Por ejemplo, que no esté un deudor o que no tenga problemas con la ley y demás, digamos, el lugar donde vamos a rezar. Bien. Pasa a veces, por ejemplo, que el lugar donde vamos a rezar tiene varios herederos. Los herederos, algunos pueden ser que sean menores de edad o alguno que sufra de demencia, digamos. En ese caso, también es un problema porque no tenemos forma de obtener el permiso directo de los dueños, con lo cual es un problema el hecho de rezar en ese lugar. Bien, en el caso de que, por ejemplo, vamos a rezar en un lugar y sabemos que algunos de los dueños de ese lugar dan el permiso, incluso cuando son algunos, por ejemplo, de los herederos de ese lugar nos dan permiso, pero otros no estén o no haya forma de ubicarlos, nuevamente en ese lugar hay problemas para rezar. Bien. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. Por ejemplo, si vamos a rezar no solo en el lugar físico, digamos, el edificio, lo que sea, si la alfombra, por ejemplo, la que vamos a rezar, o puede haber una esterilla, lo que sea, si es robada nuevamente, es inválido nuestro rezo. Hay otros puntos específicos, por ejemplo, vamos a rezar, nos paramos en un lugar, es un lugar en la mezquita, por ejemplo, y no hay espacio, no hay mucho espacio. Empezamos a rezar, una persona se sienta exactamente en el lugar donde estamos nosotros. Obviamente, lamentablemente, la gente va a pensar que hago lo pateo, lo corro, no. En ese caso, lo mejor es sentarnos, digamos, si nos es posible, sino directamente cortar el rezo y movernos a otro lado. Porque, digamos, va a generar un conflicto, con lo cual es contrario a la intención del rezo, que es una comunicación con Dios, no que nosotros nos peleemos con otras personas. Con lo cual, en ese caso, cortamos el rezo, buscamos otro lugar. Incluso cuando hayamos rezado 2 o 3 racas, por ejemplo, esa persona vino y se sentó enfrente nuestro. Lamentablemente puede que tenga algún problema esa persona mental o lo que fuese, pero así todo es preferible que... No es preferible, debemos movernos porque si no nuestro rezo va a ser inválido. Sobre todo si utilizamos algún tipo de violencia o lo que fuese. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo? Estamos en un lugar alejado de la ciudad, por ejemplo, un campo, un bosque, la montaña, demás. Ahí en ese caso obviamente no hace falta de pedir permiso al dueño. Si es un campo y sabemos que tiene un dueño, pero es muy lejos, de modo tal que, por ejemplo, vamos a tener que caminar, en ese caso no hay problema tampoco, digamos, un lugar de pastizales, por ejemplo, o así, digamos. No habría problema de rezar en ese lugar. En una isla, o no sé, por ejemplo, que puede pasar, que estemos vacacionando y de golpe tenemos que rezar y no sabemos acá quién es el dueño.
está muy lejos de donde hay edificaciones o casas o demás, en ese caso no hace falta ir y buscar al dueño y pedirle, digamos, el permiso. Bien, por ejemplo, en un lugar, es un campo de cultivos, sabemos que hay un dueño, pero, por ejemplo, no tiene cercas, no hay cerca, no está delimitado el territorio, no hay un muro que nos demarque, digamos, dónde termina. Incluso aunque sea este lugar de siembra o de cultivo, esté cerca de la ciudad, si no tiene estos límites, para algunos mayas no tiene problema. La mayoría dicen que no hay problema. Obviamente siempre es preferible, eh, en caso de que sea propiedad privada, no ingresar. Sobre todo hay un tipo de cartel, obviamente en el que dice propiedad privada no ingresar, no vamos a ingresar. Pero normalmente eso pasa cuando hay algún tipo de cerca o muro o demás, digamos. Si no está marcado el límite con claridad, o en ese momento, en ese caso no va a haber problema en que recemos ahí. Bueno, por ejemplo, si rezamos en un lugar y no sabemos dónde está el dueño, no hay forma de saber dónde está el dueño, o no sabemos ni siquiera si ese lugar ha sido ocupado, usurpado por el que hoy día dice su dueño, se puede rezar en ese caso. Incluso si después nos enteramos que ese lugar ha sido ocupado o los dueños no tienen legalidad sobre el lugar, así y todo, digamos, se puede rezar ahí. Ahora, si antes de que nosotros sabemos ese lugar hay problemas, es usurpado, está ocupado, lo que fuese en ese lugar, es inválido nuestro rezo, digamos, porque no tenemos forma de pedirle al verdadero dueño el permiso del rezo. ¿Qué pasa con los edificios públicos? Por ejemplo, una universidad, una escuela, un edificio de administración y demás. En esos casos, como no hay un dueño, que podemos hablar, señor presidente, por ejemplo, déjeme rezar en su escuela, no hay un dueño claro, vamos a ir y se puede rezar, digamos, no habría problema. En el caso de las universidades y demás, si, por ejemplo, sabemos que hay un encargado o algún tipo, sí, no está de más pedirle, digamos, voy a usar este lugar para determinada cosa. No está de más, pero así todo no hace falta pedirle, si no es el dueño del lugar no hace falta pedirle, o sea, no es incorrecto el rezo, pero puede que nos moleste en el momento de rezar, como podemos en el caso de los países cristianos, ¿no? Pero no habría problema con rezar en ese lugar. Bien, vamos a ver qué pasa si nosotros rezamos en un lugar. Habíamos dicho que el lugar tiene que estar inmóvil. Bien, ¿qué pasa si por ejemplo estamos en un avión o en un barco o en un autobús o en un tren? Bien, el lugar donde vamos a rezar, primero que todo, debería no moverse de modo tal que nosotros no podamos estar estables, digamos. Si podemos pararnos y quedarnos estables, que no haya una vibración, un temblor que nos impida estar fijos, se puede rezar en ese caso. Es importante. Ahora, si no hay forma, si está todo el tiempo moviéndose y sabemos que no vamos a llegar, digamos, con el rezo, vamos a rezar de ese modo. Y lo mismo pasa con el resto de las condiciones. Por ejemplo, si puedo encontrar la quibla, voy a rezar hacia la quibla. Si el auto se permanece girando dentro de la ciudad constantemente y no se mantiene firme en ningún momento, vamos a rezar para donde podamos. Si no hay lugar donde podamos prosternarnos y pararnos, vamos a rezar sentados. Bien. Si tenemos forma de hacer el vudú, por ejemplo, un autobús a veces puede ser un viaje de más de 12 horas, 14 y no para. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos forma de hacer la ablución o no? Bueno, si podemos hacer la ablución, hacemos la ablución, es obviamente preferible. Si no, tratamos de hacer el tayamum. Si tampoco podemos hacer el tayamum, vamos a rezar, es preferible nuevamente rezar. En cualquier caso, si rezamos sin el tayamum o sin tener la ablución, digamos, es solo preferible rezar, pero es obligatorio volver a hacer ese rezo, digamos. Bien. En caso de que estamos en un autobús o demás, no habría problema en utilizar, por ejemplo, no tenemos piedra, digamos, no tenemos la piedra o
el lugar donde hacer la prosternación, usamos un papel o usamos una madera, obviamente una madera que no tenga pintura o algo así, una madera plana, no habría problemas, digamos. Todas estas condiciones, ¿hacia qué conclusión llegamos? Es que debemos rezar en la medida y en la forma en que nos sea posible, sobre todo dentro del horario que podamos, digamos, estamos viajando, debemos tratar siempre de hacer todo lo que nos sea posible por rezar. Es muy preferible. A veces pasa que estamos en un avión o demás, por ejemplo, atrapados, tenemos un avión en una fila con 4 personas al lado, están todos dormidos, se me está pasando el tiempo, ¿qué hago? ¿Rezo o no rezo? Tratamos de esperar, bueno, al momento que podamos salir o demás para hacer la ablución, ¿no? Pero si no, no tenemos forma de hacer ablución, no tenemos forma de hacer el tayamún, lo que sea, por lo menos sentados ahí hacemos el rezo del modo que podemos. En cualquier caso, cuando llegamos al aeropuerto, además, volvemos a rezar. Hay muy pocas líneas aéreas que tienen sala de rezo. He escuchado que hay líneas aéreas, por ejemplo, de Malasia y otros lugares que tienen un pequeño lugar, del tamaño casi de un baño, se podría decir, pero bueno, por lo menos tienen una pequeña alfombrita y ahí la gente puede rezar, incluso te indica dónde está la quibla. Pero son muy pocas las líneas aéreas que tienen esas facilidades. Y bueno, vamos a continuar en la clase que viene viendo algunos ejemplos más que debemos seguir y respetar a la hora de tener en cuenta dónde vamos a rezar. Bueno, y terminamos esta clase con un salawat, es decir, un saludo al profeta y un pedido de bendición al profeta y a su familia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات